Buenos días, soy Misael Zambrano, estudiante del Instituto Superior Tecnológico del Oro. Sigo la carrera de Tecnología Superior en Electricidad. Hoy resolveremos un circuito con bobina y resistencias. Este circuito tiene un voltaje de 100 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Vamos a calcular la caída de tensión compleja individuales de las cargas del presente circuito. Este valor de la inductancia está representado en ohmios. Vamos a usar esta fórmula de 2pi por la frecuencia por la inductancia para convertirlo a ohmios. Entonces multiplicamos 2pi por 60 Hz por 0,05 Henry. Nos da un valor de 18,85 ohmios. Luego resolveremos este paralelo, estas resistencias. R2 por R3 y en la división será R2 más R3. Las resistencias sabemos que tienen una parte real y parte imaginaria. La parte imaginaria sería 0. Entonces aquí lo representamos en el ángulo. 11 con un ángulo de 0 grados por 11 con un ángulo de 0 grados. Mientras que abajo, como es suma, se lo expresa en forma rectangular. 11 más J0. Esto nos da un valor de 121 con un ángulo de 0 dividido para 22 más J0. Aquí nomás dividimos 121 para 22, dado que este 0 es el mismo 0 de acá arriba, son 0 grados. Entonces nos queda 5,5, 0 grados, 5,5 más J0. Ahora ya tenemos este circuito. Significa que la intensidad que circule por aquí va a ser la misma para todos. Aquí lo que vamos a hacer ya es sacar la impedancia total. Entonces vamos a sumar XL, que es la reactancia inductiva, más la resistencia equivalente y más R1. Reemplazamos los valores en forma rectangular. Y luego sumamos las partes reales con reales e imaginarias con imaginarias. Queda 0, 5,5 más 11, 16,5. Mientras que la parte imaginaria será este valor, de 18,85. Ahora esto transformado en ángulos son 25,05 con un ángulo de 48,80 grados. Entonces sacamos la intensidad total, que es el voltaje total dividido para la resistencia total. El voltaje total son 100 voltios. Como no nos dice a qué ángulo está en ángulo 0. Y utilizamos este valor acá. Dividiendo todo eso nos da 4 con un ángulo de menos 48,80. Aquí los ángulos se van a restar, dado que es división. Entonces comenzamos a sacar el voltaje en cada una de estas cargas. El voltaje en la inducción es la intensidad total por la reactancia inductiva. Reemplazamos todo esto. Sabemos que la inductancia está desfasada a un ángulo de 90 grados. Entonces ahí cogemos y multiplicamos. Nos da esto un valor de 75,4 con un ángulo de 41,2. El voltaje en la resistencia equivalente 1 va a ser igual a la intensidad total por la resistencia equivalente. La resistencia equivalente vale 5,5 con un ángulo de 0 grados. Esto nos da un valor de 22 con un ángulo de menos 48,8. Este valor también va a servir para el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3, dado que esto era un paralelo. Y el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la intensidad total por la resistencia 1. Reemplazamos, como sabemos, la parte imaginaria de una resistencia es 0, entonces son 0 grados. Nos queda este resultado de 44 con un ángulo de menos 48,8 grados. Ahora vamos a calcular
lo que es el factor de potencia. El factor de potencia es R sobre Z. Esto quiere decir que vamos a ocupar el módulo resistivo, que son 16,5, y vamos a ocupar la magnitud del ángulo, que eran 25,05. Dividimos todo eso y nos queda un factor de potencia de 0,65. Una gráfica fasorial del voltaje versus corriente. El voltaje comprende todo lo que es esto, el eje X, y la corriente va a estar desfasada con un ángulo de menos 48,8 grados. Y acá nos dice expresión compleja de la potencia en los nodos A y B. Aquí está nodo A y acá nodo B. Esto significa que va a intervenir esta resistencia. Sabemos que la fórmula de la potencia es voltaje por intensidad. Y como vamos a calcular la potencia en los puntos A y B, vamos a necesitar transformar esta fórmula. Esta I la vamos a reemplazar por su fórmula original, que es voltaje sobre resistencia. Entonces, voltaje por voltaje, voltaje cuadrado, dividido para la resistencia, en este caso la resistencia equivalente. Reemplazamos los valores de la resistencia equivalente, y como esto está elevado al cuadrado, esta magnitud, que es 22, está elevada al cuadrado, mientras que el ángulo se lo suma 2 veces. Y ahora sí se procede a hacer la respectiva división y resta de ángulos. Y listo, eso es todo. Muchas gracias.